pequeños, ¿cómo están? ¿Cómo están? Me gustaría saber. Bien, ¿y usted? Bien. Yo estoy maravilloso, estoy en mi casa, súper bien, muy, muy bien. Chicos, como es tradicional, no vamos a decir buenos días de la manera en que nosotros buenas tardes, perdón, de la manera en que ya sabemos. A la cuenta de 1, 2 y 3. Ya, chicos, entonces, buenas tardes. Espero que estén muy bien, chicos. Vamos a comenzar nuestra clase. Esta es la última clase que tienen de la semana, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, con nuestra clase maravillosa que vamos a tener hoy día, nos vamos a despedir de esta semana, que imagino y espero que haya sido buena, para poder tener un fin de semana en casa. Chicos, les voy a pedir algo. La señal no ha estado muy buena, ha estado ahí nomás. Así que vamos a compartir pantalla, pero mientras compartamos pantallas, necesito que ustedes apaguen las cámaras. Cuando yo les diga, las vuelven a activar, ¿ya? Vamos a apagar todas nuestras cámaras para que la señal funcione un poquito mejor. Hoy día nos vamos a escuchar, pero no nos vamos a mirar tanto nuestras caritas, ¿ya? Ok. Ok. Les voy a mostrar una presentación que preparé para ustedes, para que podamos observar cómo es que celebraban estas ceremonias tradicionales. José Tomás, ¿qué tuviste que investigar esta semana en historia? ¿Tú recuerdas de qué se trataba la tarea que tuvimos el LIRMI para poder hacer esta clase? No recuerdo. ¿No recuerdas? ¿Y algún compañero recuerda de qué se trataba la investigación que teníamos que hacer? De los mapuches y los zonas. De la celebración mapuche. De la celebración mapuche. Muy bien, de la celebración mapuche y también de la celebración de los ONA, ¿cierto? Muy bien, me parece maravilloso. Entonces hoy día vamos a recabar toda la información que ustedes juntaron y que yo también junté para poder conocer ceremonias tradicionales de estos pueblos originarios. ¿Saben qué sucede? Hoy es una clase importante porque hoy vamos a cerrar todo el contenido de la clase de los pueblos originarios. Esta es la última clase que tenemos de pueblos originarios. Desde la próxima clase ya vamos a tener otro contenido distinto. ¿Ya? Así que hoy vamos a cerrar nuestra unidad de la mejor manera, conociendo cómo celebraban ellos algunas ceremonias tradicionales. Y vamos así. Me gustaría que observáramos con mucha atención el objetivo. Esto que dice aquí, objetivo, es nuestra meta. Es la meta de la clase del día de hoy. Y tenemos que conocerla para saber al final de la clase si lo cumplimos o no cumplimos. Porque cuando nosotros, por ejemplo, jugamos a las carreras, partimos desde un lugar y sabemos dónde tenemos que llegar, ¿cierto? Entonces, al final de la clase tenemos que ver si cumplimos o no este objetivo. Y nuestro objetivo es conocer ceremonias tradicionales de algunos pueblos originarios. ¿Y cuáles pueblos originarios? Los mapuches y los zonas. Vamos a ver al final de la clase si lo cumplimos o no. ¿Están ahí, verdad? ¿Me escuchan bien? Sí. ¿Se escucha bien? Perfecto. Si no me escuchan, me dicen porque yo les puedo repetir muchas veces lo que tengo que decir, ¿ya? Miren, acá tenemos entonces a Natalia. Tenemos a Natalia, que es una niña mapuche. Ella nos presentó un video muy cortito, ¿cierto? Oigan, ¿saben? Ya, vamos a continuar. Tenemos a Natalia que nos presentó un video muy cortito de cómo era su pueblo, de cómo era su pueblo, perdón, ¿cierto? Y acá tenemos la bandera tradicional mapuche, con la que ellos representan a su pueblo. Miren, vamos a observar. Dice, un segundito. Dice, Huetripantu. ¿Qué significa Huetripantu? Huetripantu, chicos, es la celebración del Año Nuevo Mapuche. Se llama Huetripantu porque ellos empiezan a celebrar el Año Nuevo, que es cuando los días empiezan a ser más largos y las noches más cortas. Ellos celebraban esta fiesta tradicional durante 3 días.
Entre el 21 y el 24 de junio celebraban Huetripantu. Y Huetripantu es una celebración que significa una nueva salida del sol y la luna. Eso significa, Huetripantu significa una nueva salida del sol y de la luna. Chicos, ustedes me podrían decir, me podría nombrar, por ejemplo, José Tomás, una celebración que tú hagas, algo, ¿tú celebras algo en tu familia? ¿Qué cosa celebras? Cumpleaños. Cumpleaños, perfecto. Maxi Cabrera, ¿usted me podría nombrar alguna otra celebración? Maxi Cabrera. Rafaela, entonces. Rafaela Fuentes, ¿usted me podría nombrar alguna otra celebración? José Tomás nos dijo que él celebraba los cumpleaños, por ejemplo. La Navidad y el Día de la Madre. La Navidad y el Día de la Madre, súper bien. A ver, vamos a ver con otro compañero. No sé, tía. Helen Zamorano. Espérame. Quiero escucharlos a todos. Helen Zamorano, ¿tú me podrías nombrar una sola celebración? Ya tenemos los cumpleaños, Navidad y el Día de las Madres. La fiesta patria y Halloween. Una sola, fiestas patrias, perfecto. Catalina Vargas. El aniversario de mis papás. Perdón, aniversario. De los papás. Al aniversario de los papás, ya. Bruno Zúñiga. Voy por orden, un segundito. Bruno Zúñiga, ¿usted me podría nombrar alguna celebración que haga en su casa, con su familia? Cualquiera, la que tú recuerdes, la que se te venga a tu cabecita. Cuando ¿cómo se llama el conejito? El conejito que deja los huevitos de... Pascua. Sí, Pascua de Resurrección. Sí. Ya, muy bien. Tengo también a la Grace, me parece. Grace Jiménez. Y a Año Nuevo y el Día de los Papás. El Año Nuevo, muy bien. Súper bien. Dania Muñoz, ¿usted me puede nombrar alguna celebración? Cualquier ceremonia que tú recuerdes. El Día del Papá y de la Mamá. El Día del Papá y el Día de la Mamá, muy bien. Sofía Rubiño, ¿tú recuerdas alguna celebración? El Día de los Enamorados. El Día de los Enamorados, muy bien. Emily, ¿usted recuerda alguna celebración? El Día del Niño. El Día del Niño también, muy bien. María José Morel, ¿me podría nombrar alguna celebración usted? ¿Cuál recuerdas tú? ¿Qué celebras tú en casa o con familia? El Día de la Mamá. El Día de la Mamá, muy bien. Graciela Ormeño, ¿tú me podrías nombrar alguna celebración? Y después terminamos con... ¡El Día del Profesor! El Día del Profesor, muy bien. ¿Y el Bruno de la Cerda? ¿Me puede nombrar alguna celebración que se realice o que él recuerde que hace? Bruno, ¿estás ahí? Bruno de la Cerda, ¿estás? Sí. ¿Qué recuerda? Nómbreme una celebración, por favor. Año Nuevo. Año Nuevo, miren, justamente, Año Nuevo es una gran celebración y algo que celebramos todos. Chicos, hay celebraciones de las que de las que ustedes nombraron, que las celebramos todos. Y hay algunas celebraciones que solo las celebran algunos, ¿verdad? Esta celebración llamada Huetripantu es una celebración mapuche en donde todos los mapuches de manera muy, muy, muy sagrada celebran todos los años. La celebran durante 3 días. ¿Y qué es lo que celebran? Celebran el Año Nuevo Mapuche. ¿Por qué le llaman Año Nuevo Mapuche? Porque los antiguos mapuches de los pueblos originarios
ellos se dieron cuenta que había un día del año en donde el día empezaba a hacerse más largo y la noche empezaba a hacerse más corta. Y justamente ese día era el día en donde el invierno ya empezaba a irse y empezaba a llegar la primavera. Miren qué observadores eran. Ellos observaban las estrellas y calculaban la cantidad de tiempo que duraba la noche y cantidad de tiempo que duraba el día y se dieron cuenta de este fenómeno. Este fenómeno dice que el día 21 de junio, empezaba a irse el invierno. Entonces empezaban a estar los días más largos, había un poquito más de sol, ya llovía un poquito menos. Recuerden que ellos vivían en el sur, así que llovía mucho, llueve todo el año, pero llovía un poquito menos. ¿Y esto para qué creen ustedes que les servía? ¿Para qué les había servido que haya mucho sol y que lloviera en un poquito menor cantidad? Para tener mucha vegetación. Justamente para tener mucha vegetación, porque ¿cuál era una de las actividades que hacían los mapuches antiguamente? Recuerden que ella era un pueblo sedentario, entonces, si eran sedentarios, ¿qué hacían? ¿Cómo conseguían sus alimentos? Cultivaban la tierra. Cultivaban la tierra. Muy bien, la agricultura. La agricultura es lo mismo que el cultivo de la tierra. Muy bien. Entonces, ellos cultivaban la tierra para poder alimentarse durante todo el año, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir avanzando. Miren, dice que el Huetripantu es un momento sagrado para el pueblo mapuche. Ellos lo celebran niños, adultos, jóvenes, abuelitos, todos lo celebran. ¿Por qué? Porque ellos son muy agradecidos de la tierra, de la Pachamama, la que le llaman. Son muy agradecidos porque ellos, su pueblo, sus ancestros, vivieron solamente de lo que cultivaban y de lo que ellos mismos plantaban con sus propias manos, ¿cierto? Y cuidaban, porque también tenían ganado. Recuerden que también tenían ovejas, tenían guanacos, tenían vacas en su momento, pero ellos eran muy agradecidos de la tierra, de la Pachamama, por darle todos estos alimentos para poder subsistir, para poder alimentarse y llegar hasta el día de hoy. Y de la misma manera, como ellos le agradecían tanto, celebraban este día, en donde era muy importante para sus cultivos. Miren, ¿y qué celebraban? Celebraban, ellos le llamaban, que se llamaba la nueva salida del sol. Y es justamente cuando los días empiezan a hacerse más largos. Recuerden que nosotros, por ejemplo, en pleno invierno, cuando llovía, ahora mismo, por ejemplo, este año, cuando estábamos más en invierno, donde estaban los días más fríos, pareciera que el día fuese más cortito, porque como a las 6 de la tarde, 6:30 de la tarde, ya no había solcito, ¿cierto? Porque los días eran muy cortitos. Y ahora, hasta las 7:30 de la tarde, 8 de la noche, todavía hay un poquito de sol. Entonces, es impresionante como los días empezaron a ser un poquito más largos, ¿cierto? Entonces, el día más corto del año y empieza a retroceder el invierno, tal cual dice aquí. Se alargan las horas del sol hasta el solsticio de verano. ¿Por qué? Porque ya ese sol les servía para poder cultivar nuevamente, para poder cultivar lo que iban a comer el próximo año. ¿Ven? Comienzan a cultivar nuevamente y a cosechar lo que ya tenían. Miren, y ellos lo celebran de esta manera. Todos alrededor celebran de manera muy, muy organizada y le dejan ofrendas. Miren, ¿qué son las ofrendas? Estas son envases con ofrendas, con algunas bebidas que hacen ellos en base a hierbas, por ejemplo, y les ofrecen a la Pachamama darle todo lo que tienen para que la Pachamama, la tierra, les pueda devolver un buen clima. Y así ellos puedan cultivar mejor, cultivar y cosechar. ¿Y cómo lo celebran, chicos? Ellos hacen comidas tradicionales. Se juntan, piensen que durante 3 días. Ellos comen mucho, ellos conversan mucho, bailan, celebran. Y todo esto lo hacen alrededor de una mesa que tiene comidas muy tradicionales de ellos. Por ejemplo, ¿ustedes han comido mote con huesillo? Sí. Sí, ¿cierto? Es una tradición, es una bebida tradicional que nosotros generalmente comemos para las fiestas patrias, ¿cierto? Sí.
ellos lo hacían lo hacen durante todo el año, pero lo hacían especialmente para este día que se llamaba Huetripantu. Miren, ¿y se acuerda que en el video de Natalia salía que comían hartas cositas más? ¿Alguno me podría nombrar algo? Yo sé, tía. Dígame. Porotos, ¿Ya? Muy bien, mote los con porotos. bolsillo. Súper bien. Y lo otro es que es muy difícil de pronunciar. ¿Cómo? A ver. Trate de pronunciarlo, Grace. Eran como empanaditas, no, es muy difícil. ¿Cómo se llama? ¿No era el catuto? Sí, eso. El catuto. Es una especie de pancito, de masita que ellos hacen con una forma como alargada. Miren, Sí, puede que eso. sean estos. Quizás estos eran los catutos. No estoy Sí, segura. eso Me era. parecen mucho, ¿cierto? Sí. Miren, ellos preparaban todas estas cosas ricas como podemos ver acá en la imagen para poder celebrar que va a venir un mejor año, que van a estar igual con muy buena salud, y para eso hacían esta ceremonia. Hasta el día de hoy lo hacen, es una celebración que se hacía desde muchísimos años atrás, que hasta el día de hoy todavía lo siguen celebrando, como corresponde. Así como nosotros celebramos nuestro año nuevo, que se acaba un año para comenzar otro, ellos celebran de la misma manera el año nuevo mapuche, Huetripantu. ¿Y cómo lo celebraban, chicos? La machi, ¿alguien sabe lo que es la machi? ¿Han escuchado este concepto? Sana a los enfermos y celebran las ceremonias. Sí, y las machis son como los doctores de ahora, chicos. Una machi es un médico hechicero que curaba los males del cuerpo y el alma. No solo cuidaba a través de... se dice que las machis tienen como cercanía con los espíritus. Entonces las machis tienen este poder de curar el alma y el cuerpo, no solo a través de hierbas, sino que a través de esta comunicación que ellas tienen con los espíritus. Las machis son muy importantes, no solamente relacionado con esta celebración Huetripantu, sino que también porque son los mapuches son muy creyentes de que las machis pueden curarlos de muchos males. ¿Ya? Y miren, ¿qué es lo que le pedían a la Pachamama? ¿Qué es lo que le pedían a la tierra? Tener un buen clima, una buena salud y una buena vida. Tener una vida maravillosa para que puedan ser felices. Entonces, el buen clima, por supuesto, les importaba porque eran la cosecha lo que ellos trataban de mantener durante todo el año, ¿verdad? Y una buena salud y una buena vida para poder vivir de la mejor manera. Ellos son muy creyentes y creen que la tierra les da todo lo que se merecen. Entonces, cuando la tierra se porta bien, ellos se los agradecen de muy buenas maneras. Chicos, ¿alguna duda, alguna consulta, algo que me quieran decir? A lo mejor ustedes investigaron algo que se me olvidó ponerlo acá. ¿Alguno tiene algo que decir? Por ejemplo, ¿alguien recuerda algo que hacía? ¿Qué es lo que se celebraba, por ejemplo, en el video de Natalia de la niña mapuche? ¿Cómo lo celebraban? ¿Ellos solo se paraban alrededor de algo o no? Recuerden que Natalia... Conversaban y tocaban música. Eso, muy bien, Rafa. Mira, de hecho, aquí, por ejemplo, salen las machis y salen tocando, miren, instrumentos tradicionales mapuches. Puede ser el cultrum, la trutruca. Son instrumentos tradicionales de los pueblos mapuches y ellos lo utilizaban para poder cantarle y bailarle a la Pachamama. Miren, aquí arriba se puede observar, y en el video de Natalia también se ha observado que había una especie de escultura de madera. Eso se llama tótem. Y es una escultura que representa a los espíritus. Entonces a estos espíritus ellos les bailaban y les cantaban. ¿Se acuerdan que Natalia, por ejemplo, la abuelita de Natalia, que era una machi, se ponía frente a esta escultura y con el
empezaba a tocar este instrumento mapuche y empezaba a bailar. Entonces, ella es quien dirigía esta ceremonia. Y todo el pueblo mapuche atrás lo seguía. ¿Ven? Entonces, ya pudimos observar de cómo celebraban, qué es lo que hacían, quién dirigía esta ceremonia. Y ahora vamos a pasar... Profesora, Dígame, ¿quién me quiere decir algo? se visten con ropa especial con una capa llamada guilla, aros de plata, un terilonco. Muy bien. Así se visten. Así se visten, porque miren, aquí se puede observar, por ejemplo, que ellas tienen una vestimenta tradicional, ¿cierto? Ellos se visten con esos vestidos, se ponen el trilonco, me parece que es el cintillo. Entonces se ponen estas vestimentas tradicionales para estas celebraciones que son muy importantes para ellos. Miren, por ejemplo, aquí sale Natalia. Natalia sale con la vestimenta tradicional del pueblo mapuche. Y se vestían justamente, ellos generalmente estaban vestidos así, pero para esta ceremonia se preparaban mucho más. Se ponían estas joyas que ellos también hacían. Recuerden que ellos hacían joyas de plata y de algunos minerales que encontraban, como estos aritos, por ejemplo, estos cintillos, tririloncos, se llaman trariloncos. Entonces, todo era para poder celebrar el Huetripantu, ¿cierto? Muy bien, gracias por la acotación porque se me había olvidado ponerlo. Muy bien. Miren, y ahora pasamos a esta nueva celebración. ¿Qué pueblo tradicional era el que celebraba el Jaín? ¿Alguien recuerda? Los Onas, muy bien, Rafa. ¿Y los Onas, Catarina Barca, tú recuerdas dónde vivían los Onas? ¿O algún compañero? Si le puede ayudar, está perfecto. Miren que aquí a todos se nos pueden olvidar las cosas. Austral. Muy bien, muchas gracias, Graciela, en la zona austral. Y ellos, a ver, chicos, voy a sacar un poco la pantalla y me gustaría que alguien me dijera, ¿alguien se acuerda cómo vivían los Onas? ¿Eran sedentarios o eran nómades? ¿Nómades? Eran nómades, Sofía, súper bien. ¿Eso qué significa que sean nómades, Sofía? Que se trasladan de un lugar a otro. Perfecto, que se trasladaban de un lugar a otro. Ellos vivían en grupos familiares. Por ejemplo, vivían los abuelitos con los hijos y los nietos en un grupo familiar. Y recuerden que ellos, como vivían en la zona más al final de nuestro país, se trasladaban generalmente en canoas. Entonces, tenían canoas muy grandes donde todos se ponían arriba de las canoas y recuerden que se llevaban incluso el fuego. Recuerden que se llevaban sus viviendas y a veces hasta una fogata dentro de la misma canoa. Entonces, ellos se trasladaban en grupos familiares. Y cuando hacían esta celebración, que se llamaba Jaín, se juntaban varios grupos familiares. ¿Ya? Vamos a comenzar entonces a observar. Ya, chicos, entonces, el Jaín es el nombre de la celebración de los Onas. Y se vestían de maneras muy particulares. Se hacían vestimentas, por ejemplo, como la que observamos acá, o como las que observamos acá abajo. Y miren, estas celebraciones podían durar meses, días, podía durar mucho tiempo. Y ellos lo celebraban durante varios días. Pero, ¿alguien me podría decir qué es lo que celebraban? Dentro de su investigación que lograban recabar, ¿qué es lo que celebraban los Onas? Cuando los niños llegaban adultos. Muy bien, Graciela, cuando los niños ya pasaban a ser adultos celebraban, ¿cierto? ¿Algún otro compañero me quiere dar un poco más de información? De lo que ustedes investigaron. ¿Qué más pudieron investigar? Profesora, yo... Dígame. Dígame, Helen. Esta ceremonia
se celebraba generalmente en otoño, eligiendo área que duración se Ya, perfecto, la celebraban generalmente en otoño. Muy bien, buena información, Helen, súper bien. Ya sabemos que la celebraban en otoño, que duraba varios días, y que celebraban que los jóvenes ya pasaban a ser adultos, ¿cierto? Los jóvenes entre 14 y 18 años ya pasaban a ser adultos. ¿Y por qué era tan importante? ¿Alguien sabe por qué era tan importante que pasaran a ser adultos? Miren, recuerden, imagínense que los Onas son un pueblo muy antiguo. Entonces ellos decían, las decisiones importantes, por ejemplo, cuando se trasladaban de un lugar a otro, esas decisiones las tomaban los hombres de la familia. Y cuando los jóvenes ya pasaban a celebrar esta ceremonia, ellos ya podían decidir con los adultos. Ellos podían decidir a dónde iban y si se iban a un lugar u otro. Entonces, eran importantes porque ellos también celebraban con, por ejemplo, es como que mi papá me diga, si yo hubiese sido hombre, joven, mi papá me dice, ¿sabes qué? Ya se acabaron los alimentos en este lugar, tenemos que irnos. ¿Para dónde nos vamos? Y aquí los jóvenes también empezaban a poder opinar, porque las mujeres no tomaban decisiones en ese momento. En ese momento las mujeres no podían decidir, nos vamos, no nos vamos, nos quedamos, ¿para dónde vamos? Todas estas decisiones las tomaban los hombres. Y en esta celebración, miren lo que se hacía. Asustaban a las mujeres. Por eso se disfrazaban de estas maneras, así, o así como sale acá arriba. ¿Y para qué creen ustedes que asustaban a las mujeres? para alejarlas de la choza. Sí, para alejarlos de la choza en donde ellos celebraban, ¿cierto? Era una ceremonia muy secreta, era solo entre hombres. Preparaban las cosas en la noche y durante muchos días asustaban a las mujeres. Y las asustaban para decirles así como, ustedes no pueden decidir con nosotros. Para hacerles sentir que ellas no tenían decisiones muy importantes dentro del clan familiar. Entonces las asustaban durante muchos días y se vestían como espíritus, miren. Se ponían estas como gorros en las cabezas, pintaban sus cuerpos, miren qué extraños estos, por ejemplo. Como un cono, como unos cuernos, porque representaban algunos espíritus, ¿cierto? Representaban a los espíritus, tal cual dice acá, y miren las imágenes que tenemos, estas son imágenes reales de cómo ellos se vestían para esas ceremonias. Miren, estos trajes los hacían con cueros de guanacos. Ya, Dígame. yo investigué que tenían que pasar algunas pruebas. Sí, también les hacían pruebas a los jóvenes, ¿cierto? Por ejemplo, los jóvenes no podían decir nada. Era una ceremonia tan secreta que los jóvenes, si le contaban a alguien esa ceremonia, de lo que pasaba dentro de la ceremonia, o las decisiones que tomaban, ellos los desterraban. Los podían incluso ejecutar. Por ejemplo, si entre adultos conversaban algo y después estos niños les decían a sus papás o lo comentaban a alguien lo que había pasado, los ejecutaban, los mataban incluso, solamente por contar. Así de importante ellos celebraban, así de importante consideraban esa ceremonia. Profesora, lo pintaban con Profesora, Dígame. lo pintaban con arcilla roja. Sí, cierto, pintaban con arcilla roja, por eso tenían estos colores, por ejemplo, acá abajo, estos colores rojos. La arcilla es como la greda, para que me entiendan, es una especie de barro que tiene un color medio rojizo. Entonces, con esa arcilla, ellos pintaban sus cuerpos para representar estos espíritus. ¿Ya? Tía, Y piensen, ¿quién me quería decir algo? yo el José Tomás. Dígame, José Tomás. Oye, que me están dando miedo. ¿Te da miedo? Esa era la idea, ¿viste? Ellos querían generar miedo en las mujeres y por eso las asustaban. Mira, y todos estos trajes, por ejemplo, estos
especies como de gorros con forma de cono, como de un conito de helado, ¿ven? Son como puntiagudos arriba, igual que estos. Miren, todos estos trajes los hacían con cuero de guanaco, como dice acá, con el cuero de guanaco. Recuerden que las pieles de los animales que ellos cazaban eran súper importantes porque estaban en la zona más del sur de Chile, lo más alejado, y allá era muy, muy, muy helado todo el año. Entonces las pieles de los animales eran muy importantes porque con eso se vestían, hacían sus viviendas y se cubrían del frío. Entonces, además, ocupaban cortezas de árboles, por ejemplo, que es como la capita de más afuera de los troncos, ocupaban plumas de algunos animales y pinturas. ¿Y las pinturas de dónde las sacaban? Todas las pinturas las sacaban de algunas hierbas, de arcilla, por ejemplo, como hablamos de recién, que es esta tierra de color rojizo, y todo para poder pintar sus cuerpos. Miren con el detalle que lo hacían. Miren, por ejemplo, esta persona se hizo como lunares en el cuerpo, ¿ven? Tiene todo su cuerpo cubierto de lunares. Y acá, miren con la cantidad de detalle que preparaban estas pinturas. Tienen que haberse dedicado mucho tiempo a hacer estas pinturas en sus cuerpos para poder celebrarlo, ¿cierto? Entonces, algunas características son estas, por ejemplo, ellos, los jóvenes, los separaban de las familias y se las llevaban a una choza que ellos mismos hacían en los bosques. Y dentro de esas chozas celebraban, se ponían de acuerdo qué iban a hacer para el otro día asustar a las mujeres. Por ejemplo, se ponían de acuerdo, tú te vistes así, yo me pongo esta vestimenta, vamos a representar a estos espíritus, vamos a ir a asustar a las mujeres de esta manera. Todo eso lo organizaban en la noche. Y al otro día empezaban a asustar a las mujeres. ¿Ya? Dentro de los grupos familiares que se formaban, porque recuerden que se juntaban muchas familias, y dentro de muchas familias se ponían de acuerdo para ver cómo iban a celebrarlo. Entonces, separaban a los jóvenes de las familias para que pudieran guardar estos secretos. Construían las chozas en los bosques, se pintaban sus cuerpos con arcillas y además hacían bailes tradicionales y le ponían pruebas a los jóvenes para que cuando pudieran superar todas esas pruebas ya podían pasar a ser adultos. ¿Ven? Así es. Chicos, ¿alguna duda, alguna consulta? A lo mejor alguno investigó algo que yo no puse dentro de nuestras diapositivas. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Le llamó la atención algo de esta ceremonia? ¿No les llamó la atención, por ejemplo, cómo se vestían? ¿Les llamó, por ejemplo, la atención de cómo se vestían, cómo hacían sus disfraces? ¿Cómo pintaban sus cuerpos? A veces pintaban el cuerpo con formas geométricas. Sí, se diste cuenta que habían, por ejemplo, tenían círculos, tenían líneas, hacían pinturas muy detalladas dentro de los cuerpos. Y todo esto con cosas que encontraban a su alrededor, porque acuérdense que antes no habían témperas, no habían pintura, no habían pinceles. Todo esto era con pinturas y cosas que encontraban a su alrededor, ¿cierto? Helen, ¿qué nos quieres decir? Las ritas eran para formarles el carácter. Sí, para decir que, por ejemplo... razón. Sí, estaban hechos justamente para eso, para poder decir que los hombres ya tenían la capacidad de decidir, de que tenían que ser como los jefes de los clanes, de los grupos familiares, y para eso celebraban todo esto. O sea que era una ceremonia muy importante, porque era muy importante cuando un niño o un joven ya pasaba a ser adulto. Y era tan importante que lo celebraban durante muchos días, incluso meses. Chicos, entonces, vamos a observar algo que tengo acá. Recuerden que el objetivo de la clase del día de hoy era conocer ceremonias tradicionales de algunos pueblos, ¿verdad? Entonces, Dania, por ejemplo, ¿tú crees que pudimos cumplir el objetivo de la clase del día de hoy?
¿Llegamos a cumplir nuestra meta? Sí. Entonces pudiste conocer alguna ceremonia, ¿cierto? ¿Y qué ceremonias conociste? ¿Recuerdas cómo se llamaban? ¿O de qué pueblos eran? De los Onas, De los Onas, perfecto. ¿Y de qué otro pueblo? Eran 2 pueblos, ¿recuerdas? de los Caín, De los Onas y los Mapuches. de los Mapuches. De los Onas y los Mapuches. Muy bien. Entonces, ellos celebraban estas ceremonias de manera muy importante y me gustaría que ahora pudiéramos cerrar nuestra unidad y poder recabar información. Grace, ¿qué nos quieres decir? No, nada. Ah, pensé que estaba levantando la Perdón. mano, perdón. Ya. Chicos, entonces, Grace, te voy a utilizar a ti. Me gustaría que tú nos resumieras con tus propias palabras lo que pudimos hacer hoy. Concluye con tus propias palabras lo que pudimos conocer hoy día y la investigación que hicimos. Pudimos conocer de los mapuches que comían. Pudimos conocer de los zonas, cómo se disfrazaban, con qué. Y de la comida de los mapuches, como si plantaban, cazaban y hacían sus, ¿cómo? ¿Ropa de cuero o de...? ¿De guanaco? Sí. Sí. Grace, maravilloso, hiciste un resumen súper bueno de todo lo que hicimos hoy día. Con poquitas palabras fue preciso. Muy bien, Grace. Rafa, José Tomás, ¿están de acuerdo con el resumen que hizo Grace o les gustaría agregar algo más? La Rafa está de acuerdo. Perfecto. Muy bien. José Tomás, ¿usted también está de acuerdo con lo que dijo Grace o le gustaría agregarle algo más? ¿Están de acuerdo entonces? Chicos, entonces, recuerden que la próxima clase vamos a comenzar con un contenido nuevo. Es decir, hoy día ya dejamos de hablar de los pueblos originarios y podemos decir que sabemos mucho de ellos, ¿verdad? Podemos decir que sabemos dónde viven, cómo viven, qué hacen, dónde vivían, lo que hacían. Y recuerden que hay muchos pueblos originarios que todavía sobreviven y todavía viven. No muchos, pero en pequeñas cantidades tenemos en varias partes de nuestro país. Tenemos algunos aymaras, tenemos los rapanui, tenemos los mapuches que todavía están. Tenemos, por ejemplo, los onas que ya se extinguieron, lamentablemente, pero sabemos parte de su historia y ustedes la pudieron conocer en estas últimas clases, ¿cierto? Entonces, próxima clase nos vamos de lleno a recordar y reconocer el país en donde vivimos, sus regiones, sus zonas, el océano en que nos baña, y la próxima clase vamos a trabajar en base a eso, ¿ya? Les envío un abrazo muy grande, un beso gigante, nos vemos para el próximo viernes, chicos. Chao. Así que nos despidamos. Chao. Chao. Descansen. Descansen, chicos. Chao, chao, chao. Chao. Adiós. Cuídense, nos vemos. Gracias. Chao.